Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen algunas variables interesantes, pero que, para variar, seguimos abriendo con la tragedia griega. ¿Por qué? Porque el sistema se resiste a fracasar. Ha fracasado ampliamente por lo que respecta a la calidad de vida de los griegos. Pero no pueden aceptar que un país de la Unión Europea se vaya por el ducto y atrás de él se vayan como las cuentas de un rosario todo el sistema que habían logrado montar al estilo neoliberal. De manera que la tragedia griega es de nunca acabar. Esto parece ya, si no fuera la verdadera tragedia del drama social, económico-social que están viviendo los griegos, diría que ya es un sainete, ¿no? Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y seamos testigos una vez más del fracaso estrepitoso de las teorías neoliberales aplicadas a ultranza. Estamos una vez más en la Plaza Sintagma, frente al Parlamento griego, y como de costumbre, el drama de nunca acabar. Bueno, aquí estamos los reporteros recibiendo un buen tratamiento de rebote de luz para hacer un contraplano con el Parlamento. Grecia y sus acreedores logran un acuerdo para negociar un tercer intento de rescate del país. Frente a todo esto, los griegos salen a las calles de Atenas en protestas contra el nuevo acuerdo de rescate. Y frente al Parlamento, Costas Lambos dice, va a ser difícil al principio hasta que se arraigue en la conciencia del pueblo que este es un paso necesario para salir de los callejones sin salidas que se crearon en los últimos años. Luego otro dice, fue un poco difícil para todos aquí la firma de estas medidas, pero no nos dieron ninguna otra opción. Yo creo que vamos a tener que aceptarlas todos juntos. Dimitris, que no dio su apellido, dice, es muy difícil, pero no había otra solución. No había otra solución, ¿entiendes? Así que estamos empezando de nuevo en todo, es decir, aceptamos las condiciones, no lo dice él, pero es obvio, miren las caras. Tienen que hacer cola ahora un poco más despejadas para ver si les dan 60 o 100 euros o algo así por día, ¿no? Dimitris, que evidentemente es un jubilado, se resigna. Giorgio, un mecánico, dice, creo que la medida es que la gente va a estar en calma. Ya hemos demostrado esto, pero no sabemos si lo expresamos a través del referéndum, ahora está bien representado en este acuerdo. Atenas sigue disfrutando del sol, de la temperatura hermosa, también de las hermosas atenienses, pero la realidad económica no es como para tirar cohetes, ¿no? Sandra Demertzis, una de las tantas que siguen protestando incansablemente frente al Parlamento griego que los puso ante esta realidad, una realidad realmente insoportable, ¿no? El paquetazo neoliberal a ultranza. Es un acuerdo catastrófico, pero me lo esperaba porque dentro de la zona euro no había manera de que pudiéramos llegar a ninguna parte. Son mafiosos, son asesinos financieros. No había otra manera. Stachis, 48 años, residente de Atenas. Un acuerdo miserable. Esa es la palabra, miserable y traidor. El pueblo griego votó por algo totalmente diferente, pero lo que presentaron es algo completamente diferente. En el referéndum votamos algo muy diferente a esto. Simplemente nos ignoran por completo. Ellos, los del gobierno, hacen lo que quieren. No les importa lo que votamos y lo que decidió el pueblo. Tanias Autias, un jubilado de 65 años, dice, la gente votó que no y ellos por su cuenta lo convirtieron en un sí. Deberían avergonzarse. Estoy avergonzado de todo esto. Es lo único que les puedo decir. Avni Yutsina, una manifestante que no se conforma con nada y quema la bandera de Syriza. Y un reportero después le dirá en inglés, ¿por qué quemaste la bandera del partido Syriza?
Y ella, como haciendo catarsis, le dice: he quemado la bandera del partido Syriza porque no me siento orgullosa de ser griega. Apoyé a Syriza. Y no solo yo, el 36% del pueblo griego votó a favor de Syriza. Hemos votado no, NO, la semana pasada en el referéndum. Hemos creído que esto ayudaría a las negociaciones y en vez de esto nos vendieron. No me siento orgulloso de ser griega. Θα βοηθήσει σε μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Ανταυτού πήγαμε και εξοπλίσαμε τα πάντα. Δεν νιώθω περήφανη ως Έλληνας. Mientras la gente quema la bandera del partido de gobierno, frente a las oficinas del primer ministro se desarrollaba otro capítulo de la tragedia griega, ya veremos. Aquí está. Panos Kamenos, ministro y líder, ministro de Defensa, ¿no? Y líder del Partido Independiente griego, llegaba, como suelen llegar los ministros de Defensa, conspicuo y directo al grano. Mucha cobertura mediática, mucho corresponsal internacional. A la salida, todo el mundo al nuevo estilo. Ayer el primer ministro del país se enfrentaba a un golpe de Estado. Un golpe de Estado por parte de Alemania. Pero no solo por Alemania, sino también por otros países como los Países Bajos, Finlandia y los países bálticos. Un golpe de Estado que llegó al punto de que el primer ministro de Grecia fue chantajeado con el colapso de los bancos y un corte de pelo a los depósitos bancarios. Lo del corte de pelo es una metáfora que está de moda últimamente, ¿no? Es decir, un recorte, una metida de mano ilegal a los depósitos bancarios. Quiero dejar claro que este acuerdo va más allá del acuerdo que los líderes políticos hicieron con el presidente griego y que el Parlamento griego aprobó. Grave lo que dice el ministro de Defensa, ¿eh? Alguien está haciendo más allá de lo que fue autorizado por el pueblo. Sin embargo, dijo este acuerdo que ha creado una nueva información. Habla de 50.000 millones de euros y las garantías relativas a la propiedad pública. Se habla de cambios a la ley, incluyendo la confiscación de propiedades de las casas de la gente, y se refiere a un colapso total de los valores constitucionales. No podemos estar de acuerdo con esto. Αναφέρεται σε πλήρη κατάρρευση ακόμα και των συνταγματικών αξιών. El ministro de Defensa de Grecia, que estamos viendo en pantalla, aliado de Syriza en el gobierno, Panos Kamenos, el Partido Nacionalista Griego, los independientes, se negaron a apoyar el acuerdo sobre la deuda. El Eurogrupo admite rescate a Grecia, 86.000 millones de euros. El socio de la coalición Kamenos dice que su partido no apoyará el acuerdo de Bruselas. Y según algunos socios europeos, dice, querían derrocar al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, y lo han dejado sin ninguna opción. En Atenas entran los miembros del gabinete, el de Nueva Democracia, Marcos Voridis, luego Sofía Boltepsi, luego Olga Kefalogianni, luego Konstantinos Stasoulas, después de Olga, de buen ver pero de poco hablar, vino otro miembro del Parlamento, Adonis Georgiadis, y dijo: el resultado final es, por supuesto, positivo, porque ha dado el punto de que habíamos llegado. El hecho es que hemos evitado una quiebra desordenada e irreversible, y en ese aspecto es bueno, pero ahora tenemos que llegar a la conclusión, las medidas tienen que ser votadas y organizarse y finalmente aceptar que, ya que tenemos que soportar estas medidas para permanecer en Europa, tenemos que resolver todos nuestros problemas dentro de Europa. El legislador Adonis Georgiadis, el único que parecía con corbata hoy, es un alivio después de tantos días de agonía que teníamos. Tenemos un acuerdo. El pueblo griego quiere permanecer en la zona euro y la Unión Europea, y con este acuerdo vamos a conseguir eso. Así que estamos contentos. Por supuesto, hay una gran cantidad de trabajo a realizar, una gran cantidad de aplicación de estas medidas, pero creo que el pueblo griego ha tomado una decisión clara. Esta es
Queremos permanecer en la zona euro. Clear decision. We want to stay in the Eurozone. Y luego, el diputado estrella de PASOK, Evangelos Venizelos, diciendo: hemos evitado una salida de la zona euro y la catástrofe total. Todas las caras marcan la preocupación del momento, ¿no? Y entonces, Evangelos Venizelos, como les dije, dijo: hemos evitado una salida de la zona euro y la catástrofe total, pero nos vimos obligados a aceptar un rescate. Y después de tantas opciones, este es el rescate número 3 y es muy duro, mucho más duro que los anteriores. Αναγκαστήκαμε όμως να δεχτούμε ένα μνημόνιο 3 εξαιρετικά σκληρό, σκληρότερο των προηγουμένων. Αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε όρους. Nos vimos obligados a aceptar las condiciones duras y humillantes que había rechazado todos los años anteriores, de que por suerte, teniendo en cuenta el punto en el que se encontraban en las semanas anteriores, nada de esto se redujo a la suerte o lo inevitable. El costo de los últimos 6 meses que hemos pasado es inconmensurable, es enorme, como diciendo: preparen el paracaídas, ¿no? Bruselas, ministro de Finanzas de Alemania, Jörgen Dijsselbloem, llega, luego lo hace el holandés, luego lo hace por su tiempo cada uno de los protagonistas. El holandés dice: no vamos a estar viendo solamente la posibilidad de financiación tipo puente, como la que en principio nos pusimos de acuerdo para discutir. Politique, en particulier d'un gouvernement qui affronte les difficultés, y compris les débats politiques légitimes, mais les débats politiques qui seront difficiles. Y luego el ministro de Hacienda, Michel Sapin, de Francia, dijo: rindo homenaje a la valentía, sobre todo el valor político de un gobierno que hizo frente a las dificultades, incluyendo el debate político legítimo, serios, difíciles, y esto permitirá a Grecia salir de la situación en que se encuentra. Pues hay un camino dentro de la zona. Why do you want to replace Dijsselbloem? This was good. Entró el ministro alemán después de la carcajada del español, y el finlandés Alexander Stubb dice: parece que hay una gran cantidad de personas que han saltado aquí. Se cree que el inicio de las negociaciones es automática. No, es absolutamente condicionada a la decisión del gobierno griego y el parlamento griego. El gran problema de hoy va a ser la financiación puente, y preveo que es muy difícil porque no veo muchos países que tengan el mandato de dar dinero sin ninguna condición en estas negociaciones. Irwa Scicluna, ministro de Hacienda de Malta, incluso hasta el punto en que una salida de Grecia de Europa ya no era un tabú y estaba en la mesa. Entiendo que llegamos a este punto y ahora hemos retractado, vamos de vuelta al final del acantilado. Pierre Moscovici se toma el trabajo de que pongan todos los micrófonos, sabe cuándo declarar. Creo que el hecho de que estamos manteniendo la integridad de la zona euro es un momento importante, y tenemos que decir que es un éxito estas negociaciones, que están listas para comenzar. Ese aspecto que él ve como éxito, ¿no? El PASOK aplaude el acuerdo, pese a ser duro y humillante. Esa es la respuesta en Grecia. Es duro y humillante y mucho peor que los 2 memorándums anteriores. Sin embargo, Grecia ha conseguido evitar la salida de la eurozona y un desastre absoluto. Así lo afirmaba Evangelos Venizelos en declaraciones recogidas por el diario griego Kathimerini. ¿Qué dice la dama? Christine Lagarde dice: sin duda tenemos la sensación de que es un primer paso para reconstruir el crecimiento. Ahora hemos de aplicar las medidas y continuar con los siguientes pasos. Una jerga propia de una burócrata del organismo internacional que ha vivido prácticamente toda su vida a cuenta de eso, ¿no?
Lagarde considera que el acuerdo sobre Grecia es un buen paso para restaurar la confianza. Ha sido una noche laboriosa, lo dijo a la salida de la reunión en Bruselas. Creo que es un buen paso. Vamos a reconstruir confianza. Bla, 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 bla. En este sentido, la directora del tristemente célebre Fondo Monetario Internacional subrayó que será necesario dar muchos otros pasos con la implementación de las reformas y medidas acordadas durante la cumbre. Como les recordé alguna vez, esta joven fue captada de adolescente por los Estados Unidos. Creo que no había, o recién había terminado el bachillerato. De ahí para allá se sumó, le encanta hablar inglés, lo habla muy bien, y se sumó a al mainstream, ¿no? La ideología neoliberal. Dejó atrás su pasado francés y disfruta, navega bien su condición. Bruselas, la canciller alemana Angela Merkel. La situación en Grecia es muy tensa. Hay un cierto interés en el progreso, se refería a las conversaciones para poner fin a la crisis. No veo ninguna razón para dudar de los cronogramas de la legislación griega. Las 4 condiciones que hemos mencionado aquí ya están bien preparadas y supongo que el espíritu es construcción de confianza y esto va a funcionar. In der Gesetzesform wohl relativ gut schon vorbereitet. Also ich gehe jetzt mal im Sinne des Aufbauens von Vertrauen wieder davon aus, dass das klappt. Luego otra pregunta dijo, el Eurogrupo está listo en caso de necesidad. Wenn es notwendig ist, zusätzliche Maßnahmen, nämlich eine längere... Pero para conceder más tiempo, un periodo de gracia y los vencimientos de préstamos más largos. Hablamos de ello después de la primera revisión satisfactoria del nuevo programa griego. Bewertung des neuen griechischen Programms gegeben hat. Y luego dijo, vamos a proceder como está señalado, el Parlamento griego debe aprobar acciones como las anteriores y adaptarse a las condiciones. Y luego de todo el papel con sus condiciones, a continuación, las 3 instituciones básicas y el Eurogrupo emitiremos algún tipo de certificado que dice que tiene lo que hemos acordado y que ha convertido en legislación interna, y solo entonces podremos invitar al Parlamento alemán a un periodo extraordinario de sesiones. Ya tiene ojeras de 2 pisos, ¿no? ¿Vieron cómo está esta mujer? Luego dijo, también las conversaciones fueron sobre la creación de un fondo de privatización por el valor de unos 50.000 millones de euros, que incluiría la privatización de los bancos recapitalizados. Es decir, entreguen la banca, entreguen la economía, bájense sus griegos, más bien las faldas griegas, ¿no? Me iba a decir pantalones. Y finalmente dice, nos indicaron que las 3 instituciones reanudan su supervisión normal del programa de rescate. ¿Saben cuáles son, no? Fondo Monetario Internacional, Banco Central, Banco Europeo, lo que significa que su presencia en Grecia es posible, como lo fue en otros países del programa, porque eso era bastante difícil esta vez. Sí, los griegos no querían más de esa medicina, pero tuvieron que bajarse los pantalones. Vinieron con la inyectadora grande. Frente a todo esto habría otras opiniones. Renzi, primer ministro italiano, hacía una declaración interesante. Consideró hoy que los problemas que retrasaron el acuerdo sobre Grecia en la cumbre de Bruselas surgió del error de hacer aquel referéndum. Credo che questo sia evidente non soltanto nei nostri volti, ma in generale nella posizione. Parece obvio que una fuerte discusión, creo que es obvio a partir de la cara de esta mañana, pero también en las posiciones que todos tenemos, lo dijimos ayer. Creo que todo lo que fue confirmado, el hecho de que fue un error llamar a ese referéndum, y vuelve con lo del referéndum, particularmente en la forma como se llevó a cabo, anunciándolo por sorpresa, anunciando que al dejar la mesa de negociaciones sin decir nada y la organización para el anuncio del referéndum para subir en las agencias de noticias, esto socava el concepto de confianza. Ahí tiene razón. Después del referéndum uno se enfrenta a una elección, o bien está todo terminado o nos movemos hacia adelante. Y si nos movemos hacia el futuro, tendría que contar un punto de acuerdo, este terreno común. Ha encontrado con la participación y la mediación de todos un punto común y hay que defenderlo. Y cuando digo todos, me refiero a todo el mundo. Fue una discusión con una amplia participación de todos.
Bueno, Matteo Renzi lo hablaba así. Tsipras en Bruselas. El acuerdo es difícil, pero nos han impedido la búsqueda de una transferencia de la propiedad pública en el extranjero. Hemos evitado que el plan sea la asfixia financiera y el colapso del sistema financiero griego. Un plan que fue diseñado hasta el más mínimo detalle a la perfección recientemente y había comenzado a ponerse en práctica. Por último, hemos logrado en esta dura lucha de negociación la reestructuración de la deuda y la financiación garantizada para el mediano plazo. Να κερδίσουμε την αναδόμηση, την αναδιάρθρωση του χρέους και μια βέβαιη χρηματοδότηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Las medidas que incluye el acuerdo son las medidas que fueron votadas por el Parlamento, las medidas que van a crear tendencia inevitable a la recesión, pero tengo la sensación, la convicción y la esperanza de que el paquete de desarrollo de 25.000 millones de euros que hemos logrado, la reestructuración de la deuda también y la financiación garantizada para los próximos 3 años puedan crear un sentimiento positivo en los mercados a las inversiones, en el sentido de que Grexit, como le llaman a la apócope en inglés, la salida de Grecia de la zona euro, tengan en cuenta que es una cosa del pasado. Bruselas, muy orondo y lirondo Rajoy, a paso largo. Buena decisión la que se ha adoptado. Grecia permanece en el euro. Todo lo que se le ha planteado... Es una buena decisión que fue tomada. Grecia se queda en el euro. Todo lo que se propuso y pidió de Grecia era un crecimiento económico y el empleo, y que solo se puede lograr a través de reformas estructurales como las que se le pidió a otros países de la Unión Europea. Y ahora lo importante es que todo el mundo mantenga sus promesas. Compromisos, desde luego nosotros los vamos a cumplir y esperamos que también el Parlamento griego lo haga. Nous avions pu craindre. Presidente Hollande, en algún momento pensamos que la zona euro podría dividir un país. Esta cuestión de Grecia suscitó durante meses, incluso años, interrogantes. Privar a nosotros mismos de Grecia no es solo privarnos de un país con su Producto Interno Bruto y su gente, sino también privarnos de un país que está en el corazón mismo de nuestra civilización. Buen detalle. Un pays, la Grèce, qui est au cœur de notre civilisation. Bueno, ensayos para el gran desfile del Día de la Bastilla en las próximas horas. Teniente Coronel Éric Sabin es quien dirige. Y allá al fondo el gran arco de la defensa. Y acá la nueva panoplia de la aviación militar francesa, la Armée de l'Air, como le llaman allá, la Fuerza Aérea. Coronel Éric Sabin. Y el director del desfile es el teniente general Jean-Christophe Zimmermann. Gran despliegue de los caza, de las unidades de ala rotativa y también de los grandes modelos de transporte últimamente adquiridos. On en fait une aujourd'hui pour que les pilotes puissent, les leaders et le... Teniente Coronel Éric Sabin. Hacemos un desfile hoy por lo que los pilotos puedan detectar lugares en París que no conocemos, que nunca volamos por encima de París, normalmente no lo podemos hacer. Identificamos puntos característicos y tal vez peligrosos. Ustedes pueden ver que hay algunas torres muy altas y si está nublado es una cosa y si hay buena visibilidad es otra. En suma, no queremos ser tomados por sorpresa. Este es un buen tipo de ejercicio. Y el director del día del desfile en tierra, ahí viene el A400, ¿no? La panoplia turbohélice de gran porte. Bastante, vean el tubo para reabastecimiento en el aire, un avión de apoyo táctico, de apoyo estratégico, ¿no? Para llevar suministros a cualquier lugar del planeta, si es posible, sin tocar tierra. Y luego las patrullas, los últimos modelos de Mirage. El teniente general Jean-Christophe Zimmermann decía, aparte del desfile y las diferentes ceremonias del Día de la Bastilla, establecimos particulares medidas de seguridad con el fin de realizar un seguimiento perfecto en el cielo, por encima de París, y para asegurar las capacidades de intervención rápida contra cualquier posible amenaza que pueda perturbar esta ceremonia de conmemoración.
Francia también mostrará su nueva adquisición de avión de transporte, el Airbus A400, un verdadero gran porte en el aire. Y este lunes lo recibió en ceremonia oficial en España. El primer Airbus A400M, uno de los aviones militares de transporte más grandes del mundo, y se espera que transforme el carácter de las operaciones militares. Desde la Gran Dama, esta toma, como ustedes saben, la Gran Dama es la Torre de la Bastilla, no, nada de eso. La Gran Dama es la Tour Eiffel, la Torre Eiffel. Allí van los ensayos para mañana. Y además, ojo, esto tiene una lectura, ahí está, el A400, el Airbus A400. La nueva gran base del alcance estratégico para suministro, transporte de comandos, de tropas y de elementos puntuales que haya que colocar en algún determinado lugar del planeta. Se espera buen tiempo. ¿Por qué hacen esto? Porque normalmente tienen prohibidísimo volar sobre París, por diferentes decisiones y resoluciones. Pero entonces, una ocasión como esta les permite hacer un sobrevuelo y ver si hay puntos críticos de seguridad, porque nunca, habitualmente, nunca se les permite volar sobre París. Entonces, quieren estudiar el mapa que tenían de la ciudad y si hay alguna modificación y algo que pueda afectar eventualmente la seguridad. Bueno, no veo nada en las imágenes de los satélites que supere lo que les hemos mostrado o lo que tenemos preparado para mostrarles. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Frida Kahlo, pintora mexicana, incomprendida por su arte de profunda emotividad, se inspiró en el dolor, el amor y las enfermedades. Con sus autorretratos, logró convertirse en referencia del arte popular, de colores brillantes y trazos sinceros. Fue una mujer rebelde y mestiza, recordada para siempre como ejemplo de la mujer latinoamericana. 13 de julio de 1954, muerte de Frida Kahlo. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Con más acontecimientos en pleno desarrollo. El Bravo Eco está cerca de volver a casa, así que quiero contarles, agradecemos la siempre oportuna información del Comando de la Armada Bolivariana y les voy a dar la posición hoy, lunes 13 de julio. Actividades operacionales, nuestro embajador sin fronteras se encuentra navegando a motor, gobernando al rumbo verdadero 150 a una velocidad de 3 nudos en posición geográfica. Vamos primero a fijar el rumbo, verdadero rumbo. 180, esto sería 90 y esto 180. Así que 150 sería un rumbo así. Ahora vamos a ver latitud 1545. Este es 10, este es paralelo 10 y este es el 20. Así que 15 sería aquí, entre el 10 y el 20. Y la longitud 70, 59 minutos, 70 grados 59 minutos. Este es el 70. No, este es el 70. 70. OK. De manera que está aproximadamente en esta situación, y esto coincide con lo que dice a continuación, teniendo como punto más prominente a tierra 300 millas náuticas con destino a la base naval contra almirante Agustín Armario, es decir, la base de Puerto Cabello, que es la que está aquí. Así que ya de retorno a casa, después de haber recorrido todo el Caribe, nuestro Bravo Eco 11. Actividades deportivas, durante la tarde caribeña se realizaron actividades deportivas, bailoterapia, con personal de tripulación y cadete. Vamos a mostrarle Bravo Eco para que se inspiren un poquito. Con bailoterapia con personal de la tripulación y cadetes, coadyuvando de esta manera el fortalecimiento de la salud y condiciones
físicas generales en la cubierta del Alcázar. Bueno, el Alcázar en este tipo de buque es lo que ustedes ven aquí, ¿no? La cubierta superior donde está el puente de mando. Ahora, navegar en un buque de estos significa estar dispuesto a subir a las gavias y a las jarcias y estar allá arriba, y cuando uno está allá arriba se mueve más que nunca, ¿no? Realmente ahí es donde uno se da cuenta si es marinero o no, o si está dispuesto a hacerse marinero. Quédese con el Bravo Eco, señor director. Es más interesante que verme a mí de espalda. Vamos a seguir mostrándole algo del Bravo Eco. Durante la tarde caribeña se realizaron actividades, como les dije, bailoterapia. Es una manera de hacer gimnasia más divertida, ¿no? No olvidemos que la tripulación es mixta, ¿eh? Caballeros y damas. Actividades académicas, impartieron instrucción sobre el manual de señales venezolanas al personal de cadetes, y en el glosario naval dicen merlín, cabo delgado alquitranado para forrar gasas y otros usos. No explican mucho. Las condiciones climáticas en que están navegando: nubosidad dispersa con periodos parcialmente nublados, precipitaciones aisladas, vientos del este hasta 20 nudos, buenísimo si fuera para navegar a la vela, un poco fuerte, por eso están a motor. Visibilidad buena, temperatura 28 grados. Hasta aquí el parte de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras. En cuanto al panorama internacional, vamos a ver a continuación los acontecimientos en pleno desarrollo, y comenzamos con esta información, que era la que teníamos previsto para ustedes, que se reflejó ampliamente en la posición nuevamente vertical soberana asumida por el jefe de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos de estos repudiables, de una minoría, es una minoría dentro de la minoría. Todavía yo no había hablado y ya atacaban lo que supuestamente iba a plantear. Y en vez de salir a apuntalar la causa nacional justa, histórica de la Guayana Esequiba, salieron a hacer lobby nacional e internacional para debilitar a nuestro país. Así lo hicieron siempre. Cuando fueron poder político, esos mismos apellidos, en el siglo XIX, y cuando fueron poder político, esos mismos derivados de oligarcas del siglo XIX y nueva oligarquía y nueva burguesía en el siglo XX. Y así lo siguen haciendo hoy. Lastimosamente lo siguen haciendo hoy. Cuando todo un país ha reaccionado respaldando el reclamo histórico, han salido a mentir. Primera mentira. Han salido a salvar la responsabilidad de la ExxonMobil. Es lo primero que han salido a decir. ¿O no? Lo primero que declararon: no es la ExxonMobil, es Guyana. Es la ExxonMobil. Desde hace 100 años, es la ExxonMobil. Agradezco a todos los historiadores que están refrescando a nuestro pueblo en su conocimiento. La ExxonMobil, que hace 100 años, luego de las presiones de los barcos de guerra que trajeron aquí, se apoderó del petróleo venezolano. 100 años y más fue la ExxonMobil, ¿o no? No se tomó la ExxonMobil los campos petroleros de Venezuela, casi como cobro territorial, por las deudas que vinieron a cobrar con sus barcos de guerra contra Cipriano Castro. La ExxonMobil, que le tiene el ojo puesto a las riquezas de nuestros países y de Venezuela en particular. La ExxonMobil, que es enemiga manifiesta de Venezuela, que nos ha abierto juicios temerarios en el mundo para apoderarse de nuestras riquezas en el mundo y para tratar de lanzar una especie de base jurídica, política, soñando con que la derecha tome el poder político en Venezuela, y vienen ellos a reclamar nuestra faja petrolífera del Orinoco y a reclamar nuestras riquezas, las riquezas de la patria, de nuestro país. La ExxonMobil, que ha sido eje de guerras en el mundo por el petróleo, por los recursos naturales de otros pueblos. La ExxonMobil es lo primero que han salido a disculparse, a pedir perdón a la ExxonMobil. No, es la ExxonMobil la que está detrás, el lobby de la ExxonMobil
lobby, el grupo de influencia de la ExxonMobil, tanto energético como armamentístico, está activado desde hace varios años detrás de esta provocación. Y la ExxonMobil, comprando medios de comunicación y de influencia en Guyana, financió y colocó al actual presidente de Guyana, David Granger, cosa que no ha sido desmentida por ningún vocero político, ni oficial ni no oficial de Guyana, cosa que es un secreto a voces en nuestra hermana República Cooperativa de Guyana. La ExxonMobil le clavó sus garras al estamento político allá y colocó un presidente para que activara la gran provocación contra Venezuela. La gran provocación contra Venezuela no solo es contra Venezuela, es contra la revolución bolivariana, es contra nuestra relación con el CARICOM y el fortalecimiento del CARICOM como cuerpo político. Es contra Petrocaribe, para destruir Petrocaribe desde adentro. Es contra la CELAC como gran bloque de unión política, por primera vez en la historia, entre América Latina continental y el Caribe. Sobre todo el Caribe, que viene de la antigua dominación británica, francesa, holandesa. Primera vez en la vida que logramos encontrarnos, gracias al ALBA, gracias a Petrocaribe, a todo el trabajo que se ha hecho de liderazgo, de Cuba, la revolucionaria, la de Fidel, de la Venezuela de Chávez, Petrocaribe, que nació hace 10 años y echó las bases de esta unión. Tiene un objetivo, como lo escribía el profesor Díaz Rangel el domingo, ayer, en su columna de todos los domingos. Tiene un objetivo geopolítico de mucho peso. Tiene un objetivo sobre Venezuela de mucho peso. Salió entonces la oposición. Parte, tengo que decirlo. Hoy, lunes 13 de julio, 8:27 de la noche, ¿verdad? Tengo que decirlo. Hoy, lunes 13 de julio, un grupo pequeño de la ultraderecha venezolana salió a lavarle la cara a la ExxonMobil de manera cómplice. Y la ExxonMobil está hasta los tequeteques, como decimos en Venezuela, esto no tiene traducción al inglés. La ExxonMobil está hasta los tequeteques, comprometida en la provocación contra la Venezuela independiente, libre, nuestra Venezuela, nuestra amada patria. Y anda pagando billete parejo a los medios de prensa, radio y televisión de cada país del Caribe. Y anda lista para una campaña mundial contra Venezuela. Y en esa campaña mundial varios chequecitos vienen por aquí para estos voceros, queridos compatriotas. Salieron a defender a la ExxonMobil, pues. Ellos dicen que es una posición de Estado de Guyana. Sí, es verdad. Pudiéramos ponerla como ejemplo, entonces, porque el partido de gobierno que apenas acaba de llegar hace una semana del presidente David Granger ha contado con el apoyo del partido político de la centroizquierda guyanesa en su comparecencia ante la Asamblea Nacional. No ha habido una palabra, ni una palabra que pueda desmejorar o perjudicar la posición guyanesa que ha llevado el presidente David Granger a su Asamblea Nacional. Todo lo contrario de lo que hacen algunos mezquinos, lo tengo que decir, alguna gente que aunque tenga cédula de identidad venezolana, no tienen de venezolano un solo sentimiento patrio, no lo tienen. Tienen intereses, sus intereses como grupos económicos, oligarquía, y dependen demasiado de los dólares del imperio de aquí, del imperio de allá, y de la ExxonMobil y de 20 ExxonMobil. Esa es la verdad, compatriotas, queridos compatriotas que me escuchan, es la verdad verdadera. Y quedan desnudos, se les caen las caretas, quedan desnudos frente a la historia, porque esta historia es registrada, esta historia va más allá de nuestra existencia física. Dentro de 30, 40, 50 años, esta historia se revisará
como hoy estamos revisando la historia de los que no tuvieron la fortaleza patria para defender la Guayana Esequiba cuando había que defenderla. Hoy podemos recoger la historia gloriosa de hombres como el general Sifonti, que sí tuvieron la entereza patria para defender el territorio de la Guayana Esequiba y bajar varias veces la bandera del Imperio Británico y poner nuestra tricolor allí en Guasipati, en Upata y más allá, y defender esta tierra y a nuestro pueblo, entre otros. O como el canciller Falcón Briceño, que hay que reconocerlo históricamente, el papel que jugó para recopilar nuestra causa y hasta dónde la empujó inclusive. Tengo entendido, de acuerdo a los documentos históricos, el canciller Falcón Briceño se opuso a los términos en que Venezuela actuó para el Acuerdo de Ginebra y los acuerdos sucesivos de reconocimiento de Guyana como república ya independiente. Cosas de la historia. Ahora, la segunda cosa que ha salido a decir este grupo de la ultraderecha es que en la época del comandante Chávez, en la época de la revolución, no se hizo nada. Dios santo, hay que tener cara de tabla para mentir de esa forma. Si es en la época del comandante Chávez que de verdad se retomó la causa de la Guayana Esequiba, se retomó la gran causa de la Unión del Caribe. Si por allá en el año 66, 70, 78, 80, 82, Venezuela era un país débil, Venezuela era un país dependiente del imperio estadounidense y de los imperios del mundo, de los lobbies mundiales, de la ExxonMobil y de 4 ExxonMobil. Si por allá Venezuela era un país no comprendido, no querido en nuestro entorno caribeño y latinoamericano, si por allá Venezuela era un país sin liderazgo, el comandante Chávez, si algo recuperó, fue el liderazgo bolivariano, liderazgo de dignidad, de independencia, de unión, de hermandad de todo el Caribe, de toda América Latina. Y nos hizo un país fuerte, con liderazgo, con palabra, con credibilidad, con moral para plantarnos donde tengamos que plantarnos a decir nuestras 4 verdades, para mostrar donde tengamos que mostrar estos mapas del despojo y sensibilizar a nuestros hermanos del Caribe y más allá y del mundo sobre la verdad de Venezuela, porque Venezuela es un país respetado hoy. Es lo primero. Del país débil, dividido, dominado, tenemos un país respetado, con liderazgo, con fuerza propia, con palabra. No sé cuánta canciller, tenemos solicitudes, propuestas de casi todos los gobiernos del Caribe para ayudar en este caso, por su cariño sobre Venezuela, por su respeto sobre Venezuela. Pero además, cuando a ustedes les llegue el libro, investiguen a fondo, podrán ver cómo es en la etapa del comandante Chávez, consuetudinariamente, mes por mes, año por año, que llevamos el caso de la Guayana Esequiba a todos los escenarios del mundo, que denunciamos a todas las transnacionales que pretendieron entrar al Esequibo y a sus aguas marinas y submarinas. Lo llevamos a todos los niveles. Empresa por empresa que trató de entrar, les dijimos la verdad del despojo histórico y de la controversia a través del Acuerdo de Ginebra. En todos los escenarios hay momentos estelares. Un momento estelar, año 2000, 2001. Aquí está, pues. Un momento estelar. Este tema es apasionante y muy importante. Es muy importante porque se está mintiendo profesamente desde esta derecha proimperialista, desde esta derecha pro ExxonMobil. Es la derecha de la ExxonMobil la que miente. Aquí está el cruce de notas diplomáticas, por ejemplo, en el año 2000-2001, el gobierno de Guyana pretendió instalar en la zona en reclamación con una empresa de Estados Unidos, la Bell Aerospace Technology Inc., pretendió instalar una base de cohetes
espaciales en la región del Esequibo. Y fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías quien por vías diplomáticas, con firmeza, con la verdad, denunció este caso en todas las instancias internacionales, protestó este caso de manera oficial y firme, pero por vía diplomática ante el gobierno de Guyana, y producto de la acción del comandante Chávez y el canciller José Vicente Rangel, la empresa estadounidense desistió de su inversión y de instalar esa base allí. Ya en el último gobierno de la Cuarta República, entre los años 93, 94, 95, apenas algunas notas diplomáticas se cruzaron cuando algunas transnacionales pretendieron meterse allí a explotar petróleo, gas, etcétera, etcétera, pero no pasó de allí. Fue con la llegada del comandante Chávez, con firmeza diplomática. Chávez cambió la política totalmente sobre Guyana, porque empezó una diplomacia de paz, porque al pueblo guyanés lo educaron desde las escuelas, los medios de comunicación y el sistema escolar, le sembraron una visión de odio contra Venezuela. Y el comandante Chávez comenzó a reconocer al pueblo guyanés como un pueblo hermano del Caribe. Una diplomacia de paz, sincera. El pueblo guyanés, heredero de esta herida histórica, con lo cual, más temprano que tarde, a través del Acuerdo de Ginebra, por las vías diplomáticas tendrá que resolverse esta reclamación histórica. Así que el comandante Chávez fijó hitos claves de la historia diplomática del país en defensa de los intereses. Otros muchos temas, siempre a través de lo que heredamos de la Cuarta República, Acuerdo de Ginebra y el buen oficiante. Buscando a través del buen oficiante un arreglo legal, práctico, satisfactorio para las partes. Saben ustedes que el Acuerdo de Ginebra reposicionó el tema. Por eso no tiene razón el presidente de Guyana en su alocución agresiva contra Venezuela, que desconoce la historia, ante la Asamblea Nacional de la República Cooperativa de Guyana, cuando afirma que este es un tema resuelto en el laudo arbitral de París. Falso de toda falsedad. El Acuerdo de Ginebra puso la cuestión donde debe estar. Está todo en discusión y el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba entró a la vía diplomática, a la vía legal, se reposicionó. No es cierto lo que dice, le miente a su pueblo el presidente David Granger. Así que, comandante Chávez fija varios hitos. Y en lo que me corresponde a mí, como canciller y presidente de la República, siempre estuvimos con la diplomacia de paz de nuestro comandante Chávez, de nuestra revolución bolivariana, exigiendo con mucha firmeza. Hay hitos muy importantes, como la reunión de septiembre de 2010 en Puerto España y el comunicado oficial donde se dio un paso, como saben los expertos en la materia, histórico en el reconocimiento de asuntos pendientes por delimitar en aguas marinas y submarinas, de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, de acuerdo a la Guyana Británica. Por primera vez quedó reconocido por los gobiernos de ambos países. O como cuando nos tocó en aguas jurisdiccionales de Venezuela capturar un barco de la ExxonMobil y con 4 pares de voluntades traérnoslos para Margarita, y ahí quedó presa, y después cuando se liberó se va del sitio. Respeten las aguas jurisdiccionales. Ahora, todas estas cosas las tergiversan, las manipulan y las tapan los medios de comunicación de la burguesía y un conjunto de improvisados
aprendices de brujos, con el perdón de los brujos, perdonen la ofensa, aprendices de brujos, se le dice a un conjunto de improvisados que no estudian, como decía Samuel Moncada el sábado, en este programa tan importante y tan bueno que hicieron, que ni siquiera se toman 5 minutos para estudiar el tema y ver la sensibilidad, como hablábamos ahorita en la reunión de gobernadores, alcaldes, ministros y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está en pleno desarrollo. Hicimos un breve paréntesis para comunicarnos con ustedes, compatriotas. No se toman la molestia de estudiar con un poco de serenidad el tema y tratar de aportar. Si no vas a aportar nada positivo a la causa del Esequibo, quédate callado, compadre. Es mucho pedir a los repudiables y a la repudiabla que se queden calladitos, porque todo lo que dicen perjudica al país, queridos compatriotas que me escuchan. Yo quiero mostrar algo y pido perdón y permiso. Y de verdad me resbala las estupideces que dice el señor Capriles. De verdad me resbala, porque ha llegado a un nivel de estupidez que solo es explicable por algún tipo de sustancia que consuma. De verdad lo creo. Creo que no pasa un examen de orina. Así lo creo, de verdad. Ni psiquiátrico. Creo que ha entrado en una etapa de decadencia total como político. Él lo sabe. Por eso pido permiso, porque lo que ha hecho es muy grave. Y las instituciones de Estado tienen que funcionar. Lo que ha hecho es una de las cosas más graves que puede hacer un político contra su país. A partir de esta causa que se ha levantado de la verdad sobre nuestro Esequibo, este señor se atrevió a dar declaraciones a la prensa guyanesa que financia la ExxonMobil y que encabeza la campaña contra Venezuela, y ha salido a defender las tesis del gobierno de Guyana contra el propio gobierno de Venezuela y contra la patria venezolana. Es una de las cosas más graves. Tengo que denunciarla, queridos compatriotas. Es una de las cosas. Abre la toma. En el periódico Sunday Chronicle, Crónica de los Domingos. Este periódico es antivenezolano. Ha hecho campañas brutales contra el presidente de nuestro país, contra los presidentes que hemos tenido. Contra mí es brutal. Habla de los venezolanos de verdad con una visión que solo gente muy racista hace sobre pueblos hermanos. Pues yo considero que somos un pueblo hermano del pueblo de Guyana. Lo considero, de verdad. Y salió, y así como este es apenas una... Yo no los voy a atosigar a ustedes de pruebas que tenemos de cómo este señor actúa como un agente contra el país. Es un agente del ExxonMobil, cómo actúa contra el país. No podía dejarlo de presentar. Por eso pido excusa a aquellos compatriotas que se molestan porque yo inclusive nombre a este individuo. Pido excusas a aquellos venezolanos que sienten la patria. Entonces él sale a decir, Venezuela opposition, Maduro wants to beat its sheets on Esequibo claims. Dice oposición venezolana, habla en nombre de todos ustedes, diputados, diputadas, dirigentes de la oposición. Ellos hablan en nombre de todos y le ponen primera plana con foto favorable, digamos, de candidato. Gobierno de Maduro quiere darse golpes de pecho con el reclamo del Esequibo. Ha salido a denigrar, a despotricar, y todos estos argumentos son utilizados y serán utilizados en las instancias internacionales donde nosotros llevemos nuestros reclamos y presentados contra tu patria, contra Venezuela, si es que tú te sientes miembro de esta patria. Es una de las cosas más graves que haya hecho un dirigente político.
por inmadurez, por mezquindad, por egoísmo, por bajo sentimiento, por una competencia estúpida de la política. Nunca en tu vida vas a ser presidente de este país, señor. El próximo presidente o presidenta será un bolivariano, será un chavista, una bolivariana. Ten la seguridad. El próximo, y el próximo, y el próximo. Y la próxima, y la próxima, y la próxima. Oligarcas en este palacio, no, se acabó. Oligarcas en este palacio, se acabó. La mezquindad en política se paga. Aquí dice, periódico que lo trata, como saben los periodistas, Desiree Santos Amaral es periodista de prensa escrita, de muchos años escribiendo. Sabe lo importante que es todo lo que llaman un 8 columnas. Un primera en 8 columnas con fotos favorables para decirle a Guyana, no, Venezuela, mira, no, Venezuela no. Aquí está la oposición y le ponen aquí, Venezuelan opposition candidata for president. ¿Ah? O sea, ponen candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, le ponen. ¿Ah? Nada de esto es gratis ni nada por el estilo. Nada de esto es gratis, nada de esto. Es parte de la campaña antivenezolana que permanentemente hace estos personajes, este repudiable que llama el pueblo. Este repudiable que llama el pueblo. Los medios de comunicación, como teatro de operaciones o alternativo a los intentos reales de desestabilizar un país. Así que la respuesta es adecuada. Para los niños que ven este programa y que les encanta además, quiero decirles que en los viejos buques, como los buques escuelas, que a veces son muy modernos, pero son al viejo estilo, vamos a mostrarlo de nuevo, cuando hay que aprender a navegar subiéndose a los palos, trepando, arriando velas, izando velas, eso es medio del viento, y el viento impide que los gritos de un contramaestre, uno que da las órdenes, llegue a los oídos de los tripulantes. Entonces, para hacer breve la explicación, se usa un pito como este. Antes le mostré el sextante, ahora les muestro el pito de contramaestre. Cuando soplan esos vendavales y hay tormenta, las órdenes se dan mediante códigos de pito. Así que, donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y para los niños que nos ven, ahora verán cómo se dice, disponga usted de las cámaras, señor director.